Bueno, regresando o viendo ya lo que es traumatología, ¿ok? Vamos a ver primero los traumas en la columna. La columna vertebral posee entre 33 a 35 vértebras. ¿Por qué? Porque algunos suelen tener una o dos extras, generalmente en la columna cervical o en la columna lumbar, ¿ok? Ahora, está dividido según su morfología y localización en 5 regiones: cervical, torácica, lumbar, sacra y coxígea. Cada región tiene una curvatura fisiológica, una lordosis o una gifosis, ¿correcto? Toda esta columna es una estructura biomecánica que tiene propósitos: soportar la carga, permitir la movilidad de la cabeza y del tronco, además de proteger a la médula espinal y a las raíces nerviosas que emergen de ella, ¿ok? Ahora, anatómicamente tiene de adelante hacia atrás un ligamento vertebral anterior que va desde la región occipital hasta la región sacra. Un ligamento vertebral posterior que va posterior al cuerpo de cada vértebra, ¿ok? Y tiene la mitad de resistencia que el otro, ¿ok? El ligamento intertransverso que va entre las apófisis transversas, las cápsulas articulares que se encuentran en ellas, en las articulaciones interapofisiarias, y esta principalmente en la región de la columna cervical es la que le da la estabilidad, ¿ok? Ahora, tenemos el ligamento amarillo, que es el que une las láminas vertebrales, y este es muy elástico, ¿ok? Después, el ligamento interespinoso, los supraespinosos y también los discos intervertebrales, que están formados por 3 estructuras: su núcleo, que es en el centro, un anillo fibroso que está alrededor, y sus planchas cartilaginosas o placas cartilaginosas, que son las que se adhieren a la vértebra superior e inferior. Se llama unidad anátomo-funcional a esta estructura, a lo que compone un disco y 2 vértebras, y todos los componentes. Entonces, varias unidades anatomo-funcionales forman toda la que es la estructura de la columna vertebral, ¿ok? Ahora, dentro ya de lesiones en ella, se ha visto que en pacientes pequeados hasta el 5% de estos presentan fracturas en lo que son las regiones de la columna vertebral. Ahora, por regiones más específicamente, el 65% de los traumas vertebrales ocurren en la región cervical, el 15% en la región torácica, en la unión toracolumbar, y en la región lumbosacra. Pero de todas, la más común es la unión toracolumbar, en frecuencias primero las cervicales y luego la región toracolumbar, ¿ok? Ahora, una cosa importante, que en un paciente politraumatizado o que se vea que sea secundaria a transferencia de alta energía, un movimiento inapropiado en el manejo inicial puede causar mayor lesión que el trauma mismo que tuvo este paciente. O sea, hay que saber abordar a estos pacientes. Y en todo paciente que se sospecha o se tenga ya la certeza de que hay una posible lesión en la columna, también se debe pensar que pueda estar lesionada su médula espinal. Se debe considerar eso hasta descartar. Entonces, las 2 regiones más lábiles de sufrir trauma son la región cervical y la región de la unión toracolumbar. Está considerada esa región entre T10 a L2. ¿Por qué? Porque son las 2 lugares más flexibles y más expuestos, ¿ok? A diferencia de la región torácica, que está protegido por la caja torácica, que le da mayor resistencia a los impactos. Le da una resistencia de más o menos hasta 4 veces en relación al resto de la columna, esa caja torácica que tenemos. Y la región lumbar baja igual es protegido por el anillo pélvico. Ahora, una vez se sospecha, hay que ver lesiones óseas, lesiones de los ligamentos que rodean la columna y lesiones medulares,
con la escala de Franklin. Se debe valorar. El manejo inicial es lo que les decía, es lo más importante. ¿Ok? El ATLS, el ABC. ¿Ok? Y después el DE. Actualmente hay una F, ¿no? En los últimos. Lesiones traumáticas de la columna cervical. La columna cervical, para su estudio, se la divide en dos. Una columna cervical superior y una columna cervical inferior. La columna cervical superior es C1, C2. Desde C3 hasta T1 es columna inferior, cervical inferior. Las lesiones o los mecanismos de lesión en la que puedan producirte trauma en la columna cervical son por carga axial, por flexión, por extensión o por hiperflexión, hiperextensión, por rotación, por flexión lateral y por distracción. ¿Ok? Esos son los mecanismos que te pueden producir trauma o lesiones en la columna cervical. Ahora, propiamente, de la parte superior. En la parte superior, que estamos al nivel de C1 y C2, generalmente el cuerpo o el espacio del cuerpo vertebral es grande, es amplio, en relación a la médula, que es más pequeña, ¿ok? Entonces hay más espacio. Y es raro que cuando haya fracturas o lesiones en este nivel, haya un compromiso de la médula espinal. Pero si hay un compromiso en la médula espinal, ese daño puede ser, o esa lesión puede ser mortal. ¿Por qué? Porque no olviden que a este nivel, ¿qué se encuentra? Está cerca del bulbo, ¿no? El centro cardiorrespiratorio. Y si se altera, y si hay una lesión ahí, es muerte, ¿correcto? Entonces, uno es eso. Ahora, ya viendo la estructura de las vértebras, una fractura de Jefferson ocurre en la primera vértebra cervical, en la C1. ¿En qué consiste? Generalmente el mecanismo es por compresión, por carga axial, en la cual la energía se disipa, diverge y te fractura las columnas anteriores y posteriores de la vértebra. Después, otra fractura, la fractura de la apófisis odontoides de la segunda vértebra de la C2, ¿ok? En la cual, según la clasificación de Anderson y de Alonso, son de tres tipos: abulsiva en el cuerpo y en la base. La más peligrosa es la abulsiva, aunque parezca la más sencilla, ¿ok? Abulsiva. ¿Ok? Ahora, y la espondilolistesis traumática del axis o del segundo, también llamada fractura del ahorcado. ¿Por qué? Porque se ha visto en pacientes que fueron sentenciados a cadena o ahorcamiento, muerte o ahorcamiento, se fracturaban. ¿Ok? Post-muerte se ha visto. En nuestra época, ahora ya no hay muertes por ahorcamiento. Entonces, ¿cuándo se presenta este tipo de fractura? En accidentes, en suicidios y en accidentes de tránsito, en los cuales, por el no uso de cinturón de seguridad, el rostro impacta contra el parabrisas y ocurre el mismo mecanismo por desaceleración e hiperextensión que se produce esa fractura entre lo que son las carillas articulares, tanto superiores como inferiores del axis. ¿Okay? ¿Por qué la primera es la peor? Porque parece más simple. Porque esta te puede comprometer la médula. Si esta no reduce, es como un cuerpo extraño. Puede producirte irritación o se forma un callo ahí y te puede comprometer la médula. En cambio, esta, con una estabilización, va a consolidar ahí. Por eso es la más, aunque parece más sencilla. Ahora, para el diagnóstico a nivel de la radiografía. En la radiografía se debe valorar todos estos puntos. ¿Ok? Viendo desde un principio la alineación en los cuerpos vertebrales, si hay o hay alguna desalineación,
¿Cómo se encuentran esos cuerpos vertebrales? No olviden que hay una lordosis fisiológica. ¿Cómo se encuentran las láminas entre C1 y C2? ¿Cuál es la relación? ¿Cómo se encuentran? ¿Ok? Y para valorar específicamente la apófisis odontoides se saca una radiografía transoral, ¿correcto? Luego se debe valorar la alineación de las apófisis espinosas, si hay una pérdida o no de la lordosis fisiológica, ¿ok? Y a nivel de C1 C2 se debe valorar si hay una angulación mayor a 11 grados y entre los cuerpos vertebrales si hay una traslación mayor a 3 milímetros. Traslación quiere decir movimiento anterior o posterior que no están cumpliendo su eje. Ahora, un desplazamiento. Si hay un aumento en el espacio entre las apófisis espinosas, ¿ok? Y también el espacio atlanto-odontoideo, que no debe ser mayor a 2.5 o a 3 milímetros, ¿ok? Hay un espacio existente aquí. Ahora, también se debe valorar la pérdida del contorno prevertebral, la línea anaranjada. ¿Cómo se valora eso? Midiendo esto, la sombra prevertebral, donde te dice que tiene que haber 10 milímetros máximo a nivel de C1, tiene que haber 4 milímetros, o mejor dicho, 6 milímetros a nivel de C4 y 15 milímetros a nivel de C6. Mayor a eso te puede hablar de un compromiso de partes blandas o si hay un hematoma o alguna colección que esté ahí, ¿ok? Doutor, a nível de C4 é 4 milímetros ou 6? 6. Ahora, en el tratamiento, para la Jefferson o fractura de la C1, ¿ok? Una Anderson tipo 3 o fractura en la base de la apófisis odontoides. Y para la espondilolistesis se puede utilizar un halo Chalet. Eso es un halo Chalet. Ahora, ante otra sospecha, se puede utilizar también un collarín rígido. Si se ve que hay datos de inestabilidad, ahí se debe hacer una artrodesis. ¿Ok? Otra patología que hay que tomar en cuenta en la columna cervical, en la parte superior, es la lesión del ligamento transverso. Esta puede ocurrir en caídas con golpes en la región occipital y estas inclusive te pueden producir la muerte. ¿Por qué? Porque aquí, no olviden que es un ligamento que mantiene esta apófisis articulada a lo que es el axis. Al haber ruptura en esto, esta se puede desplazar. Hay una inestabilidad entre estas dos, entre C1 y C2, y te puede comprometer la médula espinal y el centro cardiorrespiratorio. ¿Ok? Entonces, el tratamiento es una artrodesis en la parte posterior, en los arcos posteriores, entre C1 y C2, para darle estabilidad. Y que es lo mismo que se hace también en la Anderson tipo 1, si se requiere. O se opera dependiendo de región anterior o posterior. Eso ya se valora. Ahora, las lesiones a nivel de lo que se llama cervical inferior, que van de C1 a T1. Esto hay que tomar en cuenta que el espacio entre la médula y el canal medular ya es más estrecho, ¿correcto? Entonces, cualquier alteración o ocupación del canal medular puede potencialmente dañarte la médula. Entonces, hay que ver en estos pacientes si hay datos de lesión o déficit neurológico y hay que hacer un tratamiento de tracción y valorar si esto corrige o no corrige. Y en las radiografías hay que ver si esos fragmentos óseos ocupan el espacio del canal medular o no. Y dependerá si las lesiones son anteriores o posteriores para realizar el tratamiento, el abordaje definitivo a esta patología.
pueden ir con un halo chaleco o pueden requerir de una intervención quirúrgica. Va a depender del daño o del compromiso neurológico que pueda tener este paciente. Las lesiones de la región torácica. La torácica se divide en tres. Superior, la unión toracolumbar, y la lumbar propiamente. La región torácica superior, que va desde T2 hasta T9, y la unión toracolumbar de T10 a L2, y la lumbar de L3 a L5. Los mecanismos de lesión que puedan dañar esta región son flexión con compresión, que te puede producir generalmente fracturas en la cuerpo, en la parte anterior del cuerpo vertebral, o en el cuerpo vertebral. Por estallido o compresión axial también te comprometen fracturas anteriores y medias y te pueden producir daño neurológico. ¿Ok? Flexiones por distensión en la parte media y posterior, y por rotación generalmente son inestables. Esto en relación a qué va, si es anterior, media o posterior, en relación a las columnas de Dennis. Las columnas de Dennis te indican en qué situación o a qué nivel está la fractura, y se la divide en tres áreas, una anterior, media y una posterior. La anterior va del ligamento anterior a la parte media del cuerpo vertebral. El medio de la parte media del cuerpo vertebral al ligamento posterior. Y del canal medular hasta el ligamento interespinoso es la región posterior. Entonces, ¿se acuerdan que los mecanismos te decían, si es por flexión, te compromete la parte anterior, ¿correcto? La parte anterior generalmente no tiene compromiso neurológico, pero si tienes en la media o en la posterior, la lesión puede comprometerte la médula ósea. ¿Ok? A eso se refiere. Y ahí se los he puesto sus límites por si acaso. Ahora, dentro de la región toracolumbar hay un tipo de fractura que se llama fractura de Schenck. Es una lesión abusiva horizontal del cuerpo vertebral que va de la región posterior a la región anterior, comprometiéndote la apófisis espinosa, los pedículos y el cuerpo vertebral. Generalmente se produce por hiperflexión. ¿Secundario a qué? En ocasiones, cuando a una desaceleración brusca, porque tienes un stop, algo que te detiene y te hace hiperflexionar. Una de esas ocasiones es el cinturón de seguridad, que te pone un stop a una desaceleración brusca y te puede producir este tipo de fractura, ¿ok? Generalmente son estables estas fracturas. Con una estabilización adecuada pueden consolidar. ¿Y tiene un segmento que es más común de la porción toracolumbar que ocurre esa fractura? ¿Alguna qué? ¿Alguna región que es más común que pase esa fractura de la En la unión toracolumbar? toracolumbar. ¿En cualquier segmento? Les Desde T2 decía, hasta... por eso les decía que de toda la columna hay dos partes que son más frágiles. ¿Cuáles son? La columna cervical y la unión toracolumbar. La unión toracolumbar va desde T2, T10 hasta L2. Toda esa región es más frágil. ¿Por qué? Porque la caja torácica y la pelvis protegen a los otros dos segmentos. Entonces ahí es donde se te puede producir por desaceleración. Es la región más común. Ahora, ¿en cuál de las vértebras va a depender del punto de flexión que tengas? Del punto de posición, si tú quieres, para hacer los recuerdos de los ángulos, ¿se acuerdan? Para el movimiento de articulaciones hay un punto, y ese punto es el que va a hacer que se fracture todo lo demás, porque todo está detenido y esto está movilizado. ¿Ok? Ahora, para el tratamiento, primero hay que hacer un examen adecuado.
Luego, los exámenes de laboratorio y ver si esta columna está estable o inestable. Y va a depender de eso el tratamiento definitivo. Y va a depender de la región. Si este va a requerir cirugía o va a ser manejado ortopédicamente. Eso va a depender de la estabilidad de la columna, del daño de los ligamentos, de los componentes cápsulo-ligamentarios de la unidad anatomo-funcional. De eso va a depender. Y si el daño es anterior o posterior, va a determinar, en caso de ser quirúrgico, por dónde va a ser el abordaje. ¿Ok? Eso va a depender de cada una de las regiones. Pero eso de cirugía en la columna no es de traumatólogo, ¿no? Sería más el neurocirujano. O traumatólogo también hace. Sí, hay traumatólogos que manejan. En realidad, la mayoría nos da flojera ya ver columna y se lo dejamos al neurocirujano. Y el neurocirujano se capacita para poder operar columna. Pero si tú ves quién maneja mejor biomecánicamente la columna, es un traumatólogo. Y generalmente el equipo quirúrgico para columna es de un traumatólogo y el de un cirujano. Generalmente entran los dos. Es un equipo. ¿Por qué? Porque uno ve toda la estructura funcional y el otro ve toda la estructura biomecánica para tener mejores resultados. Pero un traumatólogo se puede realizar cirugía. Entre dos traumatólogos pueden realizar una fijación de la estabilidad de la biomecánica, sí. Ahora, vamos a ir a lo que son las lesiones medulares. Se las conoce como síndromes, ¿ok? No olvidemos que por la columna o por la médula espinal son como, ¿qué? Son como vías, ¿verdad? De llevar y recoger información o estímulos que van y vienen, y en algunas regiones se cruzan o entrecruzan. Entonces el lado derecho termina en el lado izquierdo y al revés, ¿correcto? Y van anteriores, posteriores y todos esos. Cada uno de ellos lleva determinadas cosas. Unos llevan motricidad, otros llevan sensibilidad, sensibilidad táctil, sensibilidad vibratoria. O sea, cada área de la columna o cada área de la médula tiene sus funciones o sus ramos que llevan los datos, ¿ok? Entonces, cada síndrome va a tener la clínica de cada lesión que se pueda producir en esa área o lo que se vaya a impedir que se produzca. Entonces, en el cordón anterior, que son lesiones en la porción, en la parte anterior de lo que es la médula, ¿ok? Generalmente son por hiperflexión, el mecanismo. La clínica es la pérdida completa de la función motora, pérdida de la sensibilidad dolorosa y térmica, pero se encuentran conservadas la vibratoria y la táctil, ¿ok? Y el pronóstico es 10% de recuperación en estos casos. Ahora, la parte del cordón central es el compromiso tanto del área gris y blanca de la médula espinal. El mecanismo es por hiperextensión, más en pacientes mayores que tengan patología como una osteoartritis o una fragilidad en esa estructura ósea por la edad, osteoporosis. En la clínica es una pérdida de la función en la extremidad. Si es en la región cervical, en las extremidades superiores, hay pérdida de su funcionalidad. El pronóstico es colocar una tracción y para que pueda recuperar. Ya voy a indicarles cuáles medicamentos se colocan. El síndrome de Brown-Sequard, que es la mitad, sea derecha o izquierda, del cordón medular. Va a depender del lado afectado, ¿ok? Y el mecanismo es por
fracturas laminares o de los pedículos unilateral por una lesión penetrante, o sea, un arma blanca o algo que haya penetrado en esa región de la columna que se afecta, ¿ok? O caídas de altura sobre superficies cortopunzantes que puedan penetrar, subluxaciones que se puedan producir por rotaciones forzadas que ocurran. Clínicamente hay una debilidad motriz del lado lesionado y una alteración de la sensación dolorosa y térmica contralateral. Si estás hablando de que esta lesión es en el lado izquierdo, entonces va a estar afectado la sensación térmica del lado derecho, ¿correcto? El pronóstico es bueno, suelen recuperar favorablemente estos pacientes. Ahora, el síndrome del cordón posterior son daños en las columnas, generalmente en las columnas dorsales. El mecanismo suele ser por extensión o hiperextensión y la clínica es una pérdida de la propiocepción, además de pérdida de la sensación vibratoria y de la sensación táctil profunda. Entonces, si estos dos están perdidos, ¿cuáles están conservados? Motora y térmica, ¿no ve? Todo lo que en el cordón anterior está afectado, en este está conservado y viceversa. ¿Cómo se podría producir una extinción para producir ese mecanismo? Que te detengan, tu cuerpo vaya ¿Así? hacia atrás y te puedas dañar toda la parte de atrás La interpretación. hacia adelante. ¿Y cómo? A ver, Un ejemplo. un ejemplo. Hay lugares en los que hacen descenso en bicicletas, ¿no ve? Ponte. Y alguien que es dueño de la propiedad le pone una cuerda, un alambre, qué sé yo, y no se ve, porque los alambres a simple vista, a velocidad no ves, y te detienen bruscamente, te detienen y te flexionan. O caes de altura sentado por la gravedad. O sea, son mecanismos que pueden ocurrir. Es eso. O al final caes y caes de espalda, entonces golpeas, te vas a hiperextender. Es algo que te pone brusco y te... ¿Qué es hiper? Es más de lo que normalmente. Entonces tiene que haber una fuerza o algo que te produzca eso. ¿Correcto? Ahora, síndrome del cono medular. ¿Qué es eso? Es la parte final de la médula espinal, a nivel de este 11 y L12. Estos clínicamente te producen una parálisis plástica, ¿ok? Perinea, una pérdida del control de los esfínteres y una ausencia en el reflejo bulboperineal y perianal, ¿ok? Y el pronóstico generalmente suelen ser irreversibles. Ahora, el síndrome de la caldequina, que es una lesión en lo que se llama la parte final de la columna, que se llama la cola de caballo, ¿ok? Entonces, clínicamente te pone una reflexia vesical, intestinal, inclusive una afectación en los reflejos de las extremidades inferiores, ¿ok? Y el pronóstico va a depender de la recuperación de la sensibilidad. En ocasiones, a veces suele ser incompleta. Ahora, hay que considerar que en la valoración de estos pacientes se les decía la escala de Frankel, ¿correcto? Les hablé o les mencioné. ¿En qué consiste? En valorar la función motora y sensitiva de las extremidades o de la región afectada, ¿ok? Y te la va en A, B, C, D, E, según si está presente la motora o presente la sensitiva o ausente una o ausente la otra, ¿ok? Como ven, A, ausente las dos, B, ausente la función motora y la sensitiva está presente. La función motora es activa, pero no compatible con su funcionalidad, y la sensitiva está presente, y así te la valora en A, B, C, D. Vamos a pasar rápido porque hemos perdido tiempo haciendo
revisión. Ahora, una cosa importante en esto lo van a ver, es la valoración del reflejo bulbo cavernoso, ¿ok? Esto es importante. Y para descartar un shock medular en 48 horas. Si no se remite, cualquier problema que te produzca a nivel ya es irreversible, ¿ok? Ahora, otra cosa que se toma en cuenta es la escala de graduación muscular o la fuerza muscular, en la cual te va del 0 al 5. 5 te dice normal, donde los arcos de movimiento son completos de las extremidades y van en contra de la gravedad, inclusive en contra de la resistencia que tú pongas. Este paciente tiene la suficiente fuerza para vencer. 4 te dice que es bueno porque hay cierto movimiento contra la resistencia, no vence en su totalidad, y aceptable que va en contra de la gravedad, pero si tú pones resistencia, ese paciente no levanta esa extremidad, y así sucesivamente disminuye hasta que no haya movimiento, ¿correcto? O no haya contractilidad. Ahora, una cosa importante, que los ponía aquí, si la lesión medular es arriba de T6, hay que tomar en cuenta que la clínica varía en relación al shock o shock medular, donde hay hipotensión, hipotermia y bradicardia, ¿ok? Es lo que hay que diferenciar entre uno y el otro. Luego, al realizar el examen neurológico, no hay que olvidarse de los dermatomas. ¿Qué dermatomas toman qué regiones del cuerpo? ¿Correcto? Y en el gabinete se realiza desde una tomografía hasta una resonancia magnética. La tomografía nos es útil para la estructura ósea, anatomo-funcional, y la resonancia para valoración de la médula espinal. ¿Se acuerdan? Que es un estudio mucho mejor. Ahora, en el tratamiento se hace un bolo de 30 miligramos kilogramo de metilprednisolona, esto en 15 minutos. Luego se debe hacer un reposo de 15 minutos o una pausa y hacer una infusión con esas bombas infusoras de metilprednisolona a 5.4 miligramos kilogramo. ¿Ok? Ahora, dentro de esto también está lo que son los traumas torácicos. ¿Qué es? ¿A qué se llama trauma torácico? Es una variedad combinada que puede ser compromiso de la caja torácica y todos los órganos que están dentro de él. ¿Cuáles están? Están dos órganos vitales, ¿correcto? Los pulmones y el corazón. Fuera de ello está el esófago, que corresponde al digestivo, ¿ok? Y estos lesionados tienen la capacidad o el potencial de poner en peligro la vida del paciente, ¿correcto? Entonces pueden ser cerrados o abiertos o general directos, ¿correcto? ¿Qué más hay que valorar en esto? ¿Qué? Entonces hay que dividirlo en lesiones óseas, donde se debe ver clavículas, el esternón y las costillas, la integridad de ellos. Donde se ve la fijación, se ve si hay los vasos, se ve la parte nerviosa, cómo van la sensibilidad, los reflejos, la movilidad, los externos. Se ve, se piensa primero en la gravedad. Luego, si al comprometer esto, puede haber compromiso torácico cardíaco, porque inmediatamente está el corazón, ¿correcto? Alguna vez se ha visto que inclusive en pacientes así vivos, si haces una compresión brusca, te produce un paro, se desvanece. ¿Nunca lo han intentado? Nosotros jugamos en el colegio. Y el esternón se debe fijar, ¿ok? Si está fracturado o lesionado se debe fijar.
y las costillas igual. ¿Por qué? Porque son potencialmente, son armas potenciales para dañarte el pulmón. ¿Cuántas vértebras o cuántas costillas pueden estar fracturadas y no necesitar quirófano? Hasta 3. 3. A ver. Si son 5 más, ya es un tórax inestable. Mayor riesgo de perforación de vísceras. ¿Ok? Y se debe estabilizar. ¿Ok? Ahora, fuera de eso, hay que ver los componentes orgánicos. El principal es el pulmón, ¿correcto? Eso hay que ver el mecanismo, hay que ver si hay una integridad en la pleura o no. Eso ya lo vemos con vía en una radiografía. Y también hay que explorar si es posible con el broncoscopio, si hay que ver si hay una neumonía bilateral, un neumotórax, perdón, bilateral, no neumonía, un neumotórax bilateral, eso se ve con radiografía. Y hay que ver las variables potenciales que te hablan en el ATLS. ¿Cuáles son? Un neumotórax a tensión. ¿Qué más? ¿Qué? La pregunta de nuevo, doctor. A ver, Las variables. en el ATLS te dice, en patología torácica, que tienes que estar alerta a esto, porque potencialmente te pueden matar. ¿Qué son esos? Uno es neumotórax a tensión. ¿Qué más? ¿Qué? Hemotórax, neumotórax, ya. ¿Qué más? Taponamiento cardíaco. Entonces, todo eso hay que ver, hay que explorar. Y en la exploración hay que ver si hay enfisema subcutáneo. Es como crepitación, ¿no ves? Como las bolsitas que van. Y hay que ver también la dinámica respiratoria, cómo está, si es paradójica o no, ¿correcto? Eso se debe valorar. Ahora, también hay que tomar en cuenta las lesiones vasculares, las lesiones del esófago y las del diafragma, ¿correcto? La de los vasos, principalmente la de los grandes vasos y lo que es en relación al corazón, para ver si no hay potencialmente un taponamiento cardíaco. ¿Qué hacen en emergencia en un taponamiento cardíaco? Ante la sospecha, radiológicamente, ¿cómo ves? ¿Qué? Hay una radiografía, le das la vuelta a la radiografía, ¿qué se llama ese signo? Y es característico del taponamiento cardíaco. ¿Qué? Bueno, básicamente ubicas la apófisis, que se llama sifoides, y direccionas hacia el hombro, y ahí se hace la punción. ¿Les han indicado o no les han indicado? No. En el ATLS no llevo eso. No, ¿qué ATLS? Bueno, teóricamente así ingresas y liberas, porque el taponamiento cardíaco la idea es liberar, y tiene su clínica el taponamiento cardíaco, ¿no ven? ¿Cuáles son? Son 3 que te indican. Ingurgitación yugular. Eu falei uma. Borramento das agulhas cardíacas. Borramiento de los ruidos cardíacos o abolición. ¿Qué más? Paradoja en qué? Pulso qué? ¿Segura? Essa é sua, doutor. Dale. Y las lesiones en el esófago, ¿se acuerdan en la radiografía? Había que ver la relación de las partes blandas, eso te puede guiar. Si hay derrame pleural, si hay aire, si hay algo, se debe ver. Y en caso de ser necesario, solicitar una radiografía con contraste para valorar la integridad del esófago. Y el diafragma hay que ver también, o hay que sospecharlo, en traumas donde hayan heridas, justo en la parte inferior del tórax, y si hay evisceraciones, invisceraciones que se pueden ver en la radiografía. Más si hay daño también en los arcos costales. Eso se debe valorar. ¿Ok? Se habla de lo correcto. Ahora, el diagnóstico es
Primero tienes que buscar los signos de fractura. ¿Cuáles son los 7 signos y síntomas de las fracturas? Ya se la anterior clase. ¿Cuáles son? Crepitación. ¿Qué más? Edema. Ahí estaba, ¿no ves? Signos, sí. Clínica, sí. Chin, 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 chin. O sea, me pegan dos figuritas. ¿Cuáles serán? Y les he dicho, esto se encuentra en la mayoría de las fracturas. Dependiendo de, hay fracturas en regiones, por ejemplo la cadera, que tiene su clínica, sus signos y sus síntomas propios de ella. Pero en la mayoría se encuentran estos. ¿Cuáles son? Crepitación ósea, ¿qué más? Deformidad anatómica, edema, equimosis, qué bien se acuerdan. Entonces, signos de fractura: crepitación en el tórax, al examen físico, a la compresión, dolor que crepite, y esa compresión se debe hacer lateral y se debe hacer antero-posterior para ver la estabilidad. Y si hay enfisema, ¿correcto? Generalmente el enfisema suele comprometer la región cervical o la región axilar. Ahí es donde encuentras. Si tienes hematomas, equimosis, además debes hacer una exploración anatómica. Te dicen actualmente que en la emergencia se puede hacer un ecofaz o se podía hacer unas punciones para ver si no había sangre, ¿no ve? En cavidad abdominal. Las radiografías se debe hacer una monitorización electrocardiográfica o un electrocardiograma y una monitorización cardíaca, y si hay derrames pleurales hacer punción para liberar o hacerles sellos de agua, ¿correcto? ¿Para qué? Para que ese pulmón colapsado recupere su forma anatómica, ¿no ve? Porque este espacio puede estar ocupado por aire o por aire y sangre, y se hace un sello de agua. Esto es artesanal. Actualmente hay ya que vienen, solo es cargarle agua y colocarlo, ¿no ve? ¿Dónde se coloca el tubo? ¿A qué nivel? Línea axilar anterior. ¿Ya? Línea axilar anterior. Línea axilar anterior. Acho que aqui tem que fazer intercostal. Quinto. 7, 8 e 7. ¿Qué? 7 finalmente. É 4 É entre 3 e 5. Verdade. Supracosteliar. Intercostal.